Concentración centrífuga, ¿no? Entonces, la concentración centrífuga, igual que la gravimétrica, utiliza su principio en lo que es el peso específico de los minerales. Y ese peso específico de los minerales es la que nos va a permitir de que se concentre en las especies que nos interesan. Pero si en gravimetría nosotros solamente hemos aprovechado el peso simple del mineral, en lo que hacemos centrifugado es incrementar su peso específico de los minerales. Por ejemplo, si tenemos una sílice, que su peso específico era de ¿cuánto? 2.5, ¿no es cierto? Bajo condiciones normales. Entonces en gravimetría va a ser 2.5. Pero cuando nosotros a esta sílice lo llevamos a lo que es el centrifugado, esta sílice va a adquirir un peso específico de 3.4. Se va a incrementar. Entonces, ese incremento de las gravedades es lo que nos permite concentrar a las especies de interés. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que, lo mismo que es gravimetría, lo que es el criterio de concentración. Y ese criterio de concentración está relacionado ¿con qué? Con esta formulita. El criterio de concentración va a ser igual a densidad de las partículas pesadas menos la densidad, en este caso el agua, entre la densidad de las partículas livianas menos la densidad del agua. Pues es la formulita que nosotros vamos a tener en cuenta para poder concentrar las especies de interés. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Si el criterio de concentración es mayor a 2.5, entonces la concentración por gravedad relativamente va a ser sencilla, es fácil. Pero si es menor a 2.5, la eficiencia de separación va a decrecer. Por debajo de 1.25 la separación prácticamente no va a ser posible. Entonces necesitamos nosotros determinar en nuestro mineral cuáles son las especies que nos interesan recuperar de acuerdo a su densidad. Tenemos el caso de que el oro se encuentra generalmente asociado ¿con quién? Con los silicatos. ¿Cierto? La densidad del oro es de 19, de la sílice es 2.5. Los 19 entre 2.5, ¿cuánto sería? Teniéndose entonces notamos que es superior a 2.5, 7.6 sale de concentración. Eso quiere decir que es fácilmente trabajable ese material para gravimetría o para centrifugar. Hagamos de cuenta, ¿no?, que nuestro mineral ahora analiza que tiene una densidad de 3.4 y el otro material analiza una densidad de 2.5. Entonces dividiendo, ¿cuánto sería? Entonces 1.36 criterio de concentración. Eso quiere decir que es relativamente difícil poder concentrar a ese material bajo ese número de criterio de concentración. Entonces, recapitulando, ¿no?, con criterios de concentración superiores a 2.5, fácilmente podemos utilizar gravimetría o centrifugado. Si está por debajo de 1.7, es difícil que nosotros podamos utilizar la gravimetría o centrifugado. Tendríamos que utilizar otro proceso, ya no es. Pero hablar de centrifugado, retornando a lo nuestro, ¿qué quiere decir, no? Concentración centrífuga. Todos los fenómenos y fuerzas que interaccionan en la concentración gravimétrica también actúan en la concentración centrífuga. ¿Cuáles son? La gravedad o peso específico de los materiales. Cuando se desea sedimentar las partículas finas, es necesario aumentar la fuerza requerida para vencer la resistencia del fluido. Fuerza que es conocida como fuerza centrífuga, que obedece a la ecuación. Entonces, la fuerza de centrifugado va a estar sujeta a esta ecuación. ¿Qué me dice? Fuerza de centrifugado va a ser igual a ¿qué? Masa de la partícula menos la masa del fluido por la velocidad angular al cuadrado de la partícula por el radio de giro que va a experimentar la partícula. Menos ¿quién? La fuerza de resistencia del fluido.
por más que sea agua, va a ofrecer cierta resistencia a que esa partícula no gire. Va a tratar de impedir, pero siempre la fuerza de la partícula va a ser mayor. ¿Por qué razón? Porque la densidad del agua es 1 y la partícula siempre es superior a 1. Entonces va a tender a romper a esa fuerza. Esa misma fuerza centrífuga puede ser igual a ¿qué? Si hablamos ya de una conceptualización matemática, a la masa de la partícula por la derivada parcial de la velocidad tangencial respecto al tiempo. Entonces esa es su demostración matemática y este vendría a ser su demostración física del caso. Dos situaciones. De tal manera que al analizar el comportamiento de una partícula tenemos que recurrir justamente a un sistema circular. Y en este sistema circular, ¿qué ocurre? ¿No? Tenemos una fuerza de centrifugado, es decir, que fuga del centro, ¿no? Como su nombre lo dice, y otra fuerza centrípeta, que tiende a acercarse al medio. Pero más a nosotros nos interesa ¿qué? Esa fuerza que tiende a fugar hacia afuera. ¿Y esa de qué va a depender? Me decía la formulita de la velocidad angular. Esa velocidad angular, ¿quién me la está proporcionando? La aceleración de la partícula. ¿Cómo consigo que esa partícula se acelere? Dándole mayor movimiento. Si hago un movimiento lento, la partícula va a estar prácticamente en este nivel. Pero si hago un movimiento más fuerte, la partícula se mantiene ahí. Entonces, esa fuerza es la que me interesa para interpretar esa velocidad angular. Pero depende de ustedes si quieren la demostración físico-matemática de ello. Entonces, la velocidad, como ven, nos interesa que la partícula tienda a romper el fluido. Entonces esta partícula va a tender a girar, pero en su contraposición aquí tenemos el agua. Esta agua tiende a ponerle límite, tiende justamente a que no lo deje girar. Le obliga a la partícula que tenga una velocidad centrípeta, pero la partícula quiere tener una velocidad centrífuga. Entonces, ¿cómo vamos a controlar que esa partícula sí efectivamente tenga esa velocidad centrífuga? Simplemente incrementando mayores RPMs. Entonces, a mayor velocidad, esta resistencia que me está produciendo el agua va a tender a cero y esta partícula va a tender a incrementarse. De tal manera que, ¿qué ocurre? Que esa partícula ya dentro de lo que vendría a ser mi sistema de concentración, dentro de mi sistema de concentración es una serie de canaletas. Igual se repite. Entonces, como está girando aquí la partícula, ¿no? Bajo ese impulso de fuerza que se está generando a razón del movimiento que tiene, ¿qué ocurre? Que la partícula pesada se va a depositar en cada una de estas canaletas. Se deposita ahí. Pero asimismo, este tazón, ¿qué ocurre? Tiene pequeños orificios. Tiene orificios por los cuales va a ingresar el agua. Entonces, esa agua que está ingresando va a tratar de ¿qué? De que la partícula que se ha depositado en cada uno de estas canaletas tienda a botar. Va a tender a botar. Pero es tan fuerte la fuerza centrífuga que no se deja la partícula botar. Simplemente va a usar ¿qué? Que se reacomode en esa partícula. Entonces, esta agua hace reacomodar a la partícula. ¿Cómo lo hace reacomodar? Como por su sección más plana. Se indicaba de que la partícula con ese flujo de agua tiende a reacomodarse. ¿Para que tenga qué? Para que tenga, exagerando, ¿no? Para que tenga un mejor ángulo de descanso sobre esa superficie disponible. Entonces esto se remite igual a las condiciones del ser humano, ¿no? Nosotros nos paramos en un pie, estamos en desequilibrio. Un viento fuerte nos va a botar. Pero nosotros nos sentamos,
hay un mejor contacto con un medio físico. Entonces resistimos más cualquier tipo de movimiento. Y si nos echamos, con mucho más razón, nadie nos va a mover de ahí. Ese mismo reacomodo es lo que experimenta la partícula dentro del sistema de fluido. Por un lado, como les indiqué, incrementando su velocidad centrífuga para que se reacomode y se deposite en esa canaleta. Y por otro lado, a ese reacomodo, ¿quién va a ayudar? El flujo de agua que está ingresando. Entonces, en eso simplemente consiste la fuerza, la concentración centrífuga. Entonces, podemos resumirlo en qué. Si este es mi tazón, aquí tengo mi alimentación de pulpa, generalmente 1400, 1500. Ingresa al interior, este tazón tiene un mecanismo de sello en la parte baja. Aquí tengo un sello del tipo seco. Y por aquí tengo el ingreso de agua. Entonces, esa agua, esto está dentro de un depósito, el agua ingresa aquí. Y empieza a girar todo este tazón. Empieza a girar, la pulpa de mineral ingresa aquí, ingresa el flujo de agua que va a tender a ingresar por esos pequeños orificios que tiene en cada uno de estos canaletes. Ingresa, se produce el torbellino y las partículas pesadas se quedan depositadas en cada uno de estos anillos o canaletes que decimos. Y las partículas livianas van a rebalsar simplemente. Livianas. Y las pesadas quedan aquí. Entonces rebalsan las livianas y solamente las pesadas se quedan ahí. Pero aquí hay que tener algo de cuidado. Y el algo de cuidado está en función de ¿qué? El tiempo. Si nosotros le damos más tiempo de lo debido, ¿qué va a pasar? De que las partículas pesadas también las vamos a botar. ¿Por qué razón? Porque ya se llenó la canaleta. Se escapa. Entonces necesitamos determinar cuánto va a ser ese tiempo de concentración que vamos a tener aquí. Determinando eso, paramos el flujo de alimentación y simplemente limpiamos el material que se ha depositado en la canaleta. Lo limpiamos, luego nuevamente encendemos el equipo. Entonces su operación de este equipo va a ser el sistema tipo batch. ¿Por qué razón? No? Porque necesitamos parar para sacar el concentrado. Entonces el equipo es este prácticamente. Por aquí tenemos el ingreso de agua y es el tazón, conjuntamente con los anillos del caso. La alimentación es por la parte de arriba. Todo esto va a empezar a girar a razón de un motor. Aquí es donde tenemos el sello seco, por donde va a ingresar el agua. La otra representación es la que tenemos. La alimentación, el flujo de pulpa, el ingreso de agua y el reacomodo de las partículas pesadas en el tazón. Pero en estas concentraciones centrífugas obviamente que han ido evolucionando. Y esa evolución de la concentración centrífuga a lo largo de los años ha generado una serie de equipos. Y esa serie de equipos que se han generado a lo largo de los años, los primeros que han aparecido han sido los del tipo K-Nelson. Como primeros equipos. Luego de ello les ha seguido lo que son los Falcon. Luego ha seguido los Falcon Icon. Y después ha aparecido lo que son la línea de los Itomag y los otros concentradores chinos que existen en su amplia variedad. Solamente que los chinos han sido más atrevidos. Si ahí estamos observando mayores mecanismos de movimiento, en el caso de los chinos simplemente lo que han hecho es un plato grande y el giro del caso. Ingreso de pulpa y aquí hacemos el giro. Pero un plato mucho más amplio, más grande.
a diferencia de los otros concentradores, su tazón es mucho más reducido, más pequeño. En cuanto a las eficiencias, obviamente que este concentrador Nelson generalmente es para gruesos, con partículas gruesas. Este está entre gruesos y livianos. Falcon Icon también de gruesos y livianos. En Itomac está gruesos, livianos y lo que son los finos. Finos me estoy refiriendo a lo que es el oro volador. Entonces el oro volador me agarra este de aquí. Este no, este se me limita. Los concentradores chinos, más bien, está entre gruesos y livianos, generalmente. Pero regulando adecuadamente sus revoluciones de giro, algo, no la totalidad, algo de finos podemos recuperar en este concentrador. La clave para manejar adecuadamente estos equipos, uno es la velocidad de giro que tiene este tazón, que hay que dar. Uno, velocidad de giro. Variables o parámetros, ¿no? Velocidad de giro. Dos, flujo de agua de lavado que va a ingresar al tazón. Tres, densidad del flujo de alimentación del mineral. Densidad del flujo de alimentación del mineral. Cuatro, el tiempo de concentración que vamos a tener de este equipo. Entonces, en base a esas variables, nosotros ajustamos para qué tipo de material queremos concentrar. Si tengo oro grueso, vayamos a condiciones, ¿no? Oro grueso, el otro tengo oro fino, dos condiciones nada más. En el oro grueso, ¿qué ocurre? Si este está girando, como les indiqué, a las revoluciones por minuto en RPM, necesito tener en cuenta que cuántos ciclos tiene la corriente eléctrica. Entonces aquí estamos hablando de 60 Hz. Es la frecuencia de la corriente eléctrica. O 60 ciclos por segundo. Acuérdense, ¿no? La corriente viene y... Entonces, en un minuto, ¿no? En un segundo, ¿no? ¿Cuántas revoluciones se han generado ahí? ¿Cuántos ciclos? Entonces, eso yo necesito tener en cuenta. Porque mediante la utilización de lo que es un variador de frecuencia, yo puedo regular estos ciclos que sean inferiores a 60. Lo puedo regular. Entonces, la velocidad máxima del giro de este tazón va a ser obviamente a 60 Hz. La máxima velocidad que tenga. Pero yo lo puedo bajar esto incluso a 0 Hz. O sea que no quiere nada. Pero nunca nosotros vamos al 0, sino mantenemos siempre un Hz generalmente. Entre 0 y 1 mantenemos. En ese rango de frecuencia. Lo más mínimo. Entonces, si mi material, ¿no?, contiene oro grueso, les indicaba, yo tengo que utilizar una frecuencia que generalmente puede ser entre 20 a 30 Hz. Si mi oro es grueso. Si mi oro es fino, ya yo puedo trabajar a 40 hasta los 60 Hz. Entonces, para oro grueso, la frecuencia es baja. Para oro fino, la frecuencia es más alta. Entonces, ese giro yo tengo que manejarlo aquí. Como aquí está conectado, les indiqué el sello seco, y es el que me va a permitir girar al equipo. Existe una variedad de concentradores eléctricos, pero más es el que estamos viendo. Pero así como han aparecido una serie de marcas de concentración centrífuga, también ha habido modificaciones respecto a la forma como se han ido instalando.
Tenemos concentradores que operan de esta forma, verticales. Tenemos concentradores que operan de esta otra forma, inclinados. Y tenemos concentradores que operan de esta forma, horizontales. Vertical, inclinado y horizontal. 3 versiones. En lo que es vertical, aquí tenemos realmente lo que era el K-Nelson y lo que es el Falcon. Los Seiko están aquí metidos. En lo que es inclinado y en lo que es horizontal, estamos hablando de la línea y toma. Entonces, ¿por qué radica su importancia en poder recuperar incluso las partículas finas? En la forma como tiene la disponibilidad de su olla de concentración. Entonces, en el vertical pues, tiene un mayor ángulo de descanso de la partícula, pero en el horizontal tiene todavía mayor ángulo de descanso de la partícula. Entonces eso involucra de que mi mejor nivel de concentración voy a obtener en estos dos tipos de variedades. Pero resulta que en este tipo vertical yo necesito sacar el tazón. Entonces, una vez que he concentrado, piso un pedal y jalo todo el tazón y lo limpio. Ya estoy teniendo ciertos inconvenientes. En el caso horizontal, no necesito hacer eso. Si lo he hecho trabajar a razón de repente unos 40 Hz, velocidad de concentración, cuando yo quiero descargar, no necesito sacar el tazón. Solamente que revierto la frecuencia, me voy a 1 Hz. Entonces, si con 40 giró en ese sentido, en 1 Hz va a girar en el otro sentido. Y empieza mi momento de descarga. Entonces, este tipo de horizontal tiene 2 situaciones. Un momento de carga a una frecuencia y un momento de descarga en otra frecuencia, sin necesidad de retirar el tazón. En este caso de los Nelson, las primeras versiones sí se sacaba el tazón, pero las últimas versiones ya no se saca el tazón. Los de nivel de laboratorio sí todavía saca el tazón, pero a nivel industrial ya no se saca, simplemente se cambia nomás la frecuencia. ¿Con qué cambiamos? Con el variador de frecuencia. Entonces en la imagen se ve justamente un concentrador de tipo horizontal de la mini toma. Aquí viene la alimentación del flujo de pulpa. Podemos también alimentarlo en seco si deseamos, pero es mejor alimentarlo con agua. Aquí es donde está justamente el tazón, donde está girando. Pero hay que saber operar en qué sentido. Necesitamos regular toda esta serie de estas 3 válvulas. Estas 3 válvulas son necesarias para determinar el flujo de agua exacto que necesitamos para concentrar. Si le echamos más agua, ahorita vamos a perder el material valioso. Le echamos poca agua, también perdemos el material valioso. Entonces aquí estos indicadores nos indican si es que efectivamente estamos en lo correcto o no. Este manejo de válvulas tenemos que manejarlo. El error que se comete en las mineras cuando van como a caso Secocha, caso Chala, caso Falcon Icon, ese concentrador no sirve. No se trata que no sirva, sino de que no saben regular las presiones de agua. Para todos los minerales no es la misma. Hay que cambiar esas presiones de agua. Lo que hace el Peña, va al vendedor, hace una prueba de material X y dice, mira, sí concentró. Trae otro material de otra labor, no concentra. No supieron regular los flujos de agua. El equipo está ahí, solamente que les falta regular estos flujos de agua. Ese es el error que cometen. Les van a hacer coche, van a que los equipos sin toma, que los Seiko, están botados. Los Seiko, Falcon Icon. Dicen no sirve, pero no es eso, lo repito. Sino que el operador está fallando a razón de no conocer el manejo de los flujos. Y ese es el error que se comete. Está mejor el delegado. Cualquier cosa mejor. Voy a decir que va a ser. No, o sea, claro, Entonces, estos son los anillos que les indicaban. Entonces, en cada anillo
tiene, como ven, orificios. Por esos orificios es lo que está ingresando el flujo de agua. Y ahí mismo es donde está quedándose depositado el material de nuestro interés. Como ven, el material pesado de interés queda atrapado en cada uno de los anillos. Necesito una serie de modelos. Son circuitos que al delegado vamos a dibujar. Sí. Pura. Dibujo técnico, ¿no? Sí. Hasta se lo gusta a tocar, Visto su método. Bueno, esta es la última versión prácticamente de la línea Falcon Icon. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Como ven, la limitante de estos Falcon Icon es el motor. En los otros casos de los concentradores es motor convencional que lo encuentran en cualquier lugar. Pero este motor, como ven, por el medio del eje, el motor convencional es una barra, pero en este caso es un tubo. Y por ese tubo es donde está ingresando el agua. Entonces, si se te quema este motor, no lo vas a encontrar en el mercado. Tiene que ser pedido hasta Lima, si no tiene Lima, pero al extranjero. Pérdida de tiempo. Pero te concentras, sí te concentras. No tengo por qué desperecerlo, pero este sería mi limitante. En los otros casos, lo reitero, no, pues simplemente se coloca aquí, ¿no? La faja, el motor, y me hace girar todo el mecanismo. Se quema, rápido lo consigo. Entonces, ahí no es lo que tenemos en la barra en caso de estos equipos que van a jugar. Ahora, este es un modelo de laboratorio. Y para que se distraiga el delegado. Ponte a pasar. It's been a long journey of over 20 years. For all those years, Itumak was on a mission of capturing fine gold. Why? When you mine gold from placer deposits, you can catch gold nuggets like these. Hopefully, you can also catch gold sand like this without the losses. However, more than likely, you're going to lose gold dust like this or fine gold like this. By the way, this is a human hair. With conventional wash plant technology, you can lose from 20 up to 60% of gold, depending on how much fine gold